Ahora sí. Te puedes poner sí, los auriculares. Hola. ¿Está todo el mundo cómodo? ¿Como un dragón? ¿Está todo el mundo cómodo? ¿Tú estás bien también? Es muy importante que tú también estés bien. Vale, ¿se oye bien? Se oye bien. Vale, espera, voy a quitar una cosa que me está molestando, que es la puerta de ruido. ¿Podéis estar oyendo vosotros también? Mucho mejor ahora. ¿Cuál es el botón de las risas? El botón de las risas, no me lo sé. No me lo sé. Ves probando, random. Este es el de los aplausos. Este es el de los aplausos. No puedo evitarlo, cada vez que digo aplausos me viene. Si te lo quieres memorizar, este es el de los aplausos. ¿Este es el de las risas? No. Este es el de las risas. Este es el de las risas. En el momento más incómodo hay que poner risas. No, en el momento más incómodo pondremos este. Sí. Esto es clásico. Bueno, es clásico, es lo que hay en la mesa. Es lo que hay puesto en la. Bueno, es lo que hay puesto en la. No voy en a la poner mesa. pegas. Hola. Bueno, sí, vamos a ir haciendo tiempo mientras entra gente y se sienta. Bueno, estoy muy contento. Es el primer acto / evento que hacemos en La Llama después del verano, inaugurando lo que será nuestra 5ª temporada. O sea que muchas gracias por elegir La Llama para presentar Superpork. Ahora hablaremos de qué es, porque yo no tengo ni idea de lo que es y me lo tenéis que explicar. Ha sido nuestro manager. Ha sido vuestro manager, Underbrain, el editor que está por aquí con la cámara. Está saliendo, te lo digo. O sea, que decir, lo digo para que lo sepas, que no es ningún problema, no hay nadie quejándose. Le gusta salir. Estamos emitiendo para... Bueno, esto lo estamos haciendo para vosotros, no para la gente que está en Internet, que nos dan igual, son escoria. Sí. Están muy lejos de gastar dinero en la tienda. Vosotros estáis más cerca de gastar dinero en la tienda. Por tanto, nos vamos a centrar en vosotros. Estamos emitiendo para que lo sepáis. Sin presión, sin presión, sin presión. Solo que luego, claro, cuando cierran las librerías, qué pena, ¿no? Sí, claro. Claro, pero mientras no cierran... Es ahora cuando hay que estar. Es ahora cuando hay que estar apoyando. Cuando digo apoyando, es gastando dinero. Sí. Sí. Por lo menos un par venderemos. Y no pensar, a ver, hostias, es que un cómic vale 20 euros, 20 euros son... No, que no vale 20 euros. No sé cuántas horas de mi vida trabajando, realmente eso no hay que pensarlo. No hay que pensarlo, no hay que pensarlo. O sea, no. El capitalismo funciona cuanto menos reflexivo es, mejor le va el capitalismo. Estás diciendo que es mejor, el capitalismo sería mejor si fuera emocional. Sí, cuanto más emocional es el capitalismo, mejor funciona. ¿Cómo es un capitalismo emocional? Pues el capitalismo emocional es el que hacemos los del comercio local y las tiendas pequeñas, que decimos lo de, bueno, gracias por apoyar nuestro proyecto. Son eufemismos de gastar dinero. Sí, por favor. Eso es lo que usamos. Gracias por apoyar nuestro proyecto. Juntos hacemos el barrio mejor. Cosas así que son mentiras. ¿Eso también lo dicen en Twitch? Eso también lo dicen en Twitch. Sí, claro, es puramente emocional. Gracias por apoyar el stream. Hagamos crecer esta comunidad entiéndase nuestra cuenta corriente. Permíteme decir gracias por apoyar Superpork y este momento de... Sí. Bueno, a mí me ha dicho Abby, que es la dueña de la tienda, para quien no lo sepa. Abby es la chica que está ahí fuera, con un... ¿cómo se dice? Con el datáfono entre los dientes, esperándoos a la salida. Sí. Abby es la chica que está ahí fuera, es la dueña de La Llama, y entonces me ha dicho, ven a ayudar en la presentación de Superpork. Y yo le he dicho, vale, pero no tengo mucho tiempo, yo voy directamente. Entonces he venido directamente y no sé nada de Superpork. ¿No? No, nada en absoluto. Pero has venido con uno en la mano. He venido con uno en la mano, le he dicho a Abby por la mañana, le he dicho, Abby, al mediodía tráeme uno y me lo voy a leer rápido por la tarde. No ha sido, no ha sido así. Vale. No ha sido ¿Has así. mirado los dibujos, aunque sea? Lo he ojeado, pero no me ha dado tiempo a nada más. Podemos hacer ahora una lectura. Entonces podemos hacer lo que queráis. Entonces vamos, porque... Suplico que no. Porque vamos a hablar es de lo que vamos a hablar aquí hoy, de Superpork, de qué es... de las dos ediciones que hay, que son la misma, una en castellano y otra en catalán, una en tapa dura, otra en tapa blanda. Ahora veremos qué idioma está en tapa dura y cuál está en tapa blanda, y a cuál se está discriminando de alguna manera, de eso hablaremos. Y luego me explicáis también qué es de chuscos, porque aquí hay un flyer bastante mono. Tenemos otro flyer muy bonito. ¿Lo hemos repartido ya entre todos? Hombre, este flyer es muy chulo. Sí, este es un cómic de Chuscos, que es una lección de autoayuda. Es una canción. Este sí que me da tiempo a leérmelo. Es una canción de autoayuda. Pero empieza por el otro lado. Ah, vale. ¿No? No, empieza por este. Empieza por este porque tiene el banner grande. Hombre, donde pone tiene el banner grande. Avui cantarem la ranxera d'autoajuda, vale.
Es una canción de las que cantaremos después. Vale. Una canción que te autoayuda. Entonces, primero vamos a hacer la presentación de Superport, vamos a estar hablando un rato y básicamente me tenéis que convencer para que lo compre o a la gente que está al otro lado, que hay ahora mismo unas 10 personas en el Twitch de Underbrain, el Twitch de La Llama y Hostia, YouTube. Yo también tengo Twitch, pero no estoy emitiendo. No, bueno. Vale, ¿qué es Superport? ¿Qué es Superport? Que es el fanzine, bueno, fanzine. Ahora ya no. Ahora ya libro, Ahora es un libro. que estamos presentando. ¿Qué es? ¿Cuándo nace? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Qué es? Puah. Pues nació años 90, yo creo. Sí, por ahí. Por ahí. En un folio. Bueno, porque me pidieron una portada para un fanzine unos colegas y hice una portada que lo hice con desgana y todo. Como la mayoría de las cosas. Empecé a hacer un montón de cerdos superhéroes. Toda la portada era Bat Cerdo, Super Cerdo, no sé, Spider Cerdo antes que los Simpsons, por cierto. Y también había pues un James Bond cerdo, todo Indiana Jones cerdo, todo eran cerdos, héroes cerdos. Y nada, esa portada quedó ahí olvidada. Pero hasta eran, que... claro, no sé nada del universo. Son superhéroes cerdos en un universo de cerdos, es decir, superhéroes. No. O es un universo normal, una tierra, Es más bien un universo normal. y entonces los cerdos son héroes, son superhéroes. No, lo que te contaba era solo el origen del personaje, que vale, nació con un dibujo de unos superhéroes cerdos. Pero entonces él, que es mi hermano biológico, Raimon, y yo soy Jaume, por cierto. Ah, sois hermanos, vale. Sí. Jaume y Raymond, vale. Él cogió ese folio cuando era pequeño, claro, porque yo ¿qué edad tendría él? Él tendría Yo qué sé, ¿no? 10 años. No son datos. 10 años. Él Uf, él- va a ser larga la presentación. Yo tendría Sí, 15 y por él eso estoy 10 diciendo cuando que- creamos el héroe. Entonces, él empezó a hacer historietas con el Superpork. Le dio importancia que yo no le había dado. Yo lo creé primero gráficamente, pero él empezó a hacer historias con él. Y después ya en la ESO, hacemos un salto ya largo, Vale. en un... No, yo no tengo prisa, En, o sea. en un módulo de estos que hacían cada trimestre, había uno de cómic que me apunté y pedían que hicieras una viñeta de estas con solo onomatopeyas, para que aprendieras a usar las onomatopeyas. Y usé a Super Pork, una historia donde salvaba un árbol que un leñador vil quería talar. Un árbol con ojos así y tal, ¿sabes? Que tenía vida propia. Y a partir de ahí él hizo gracia, él en esa época publicaba un fanzine que se llamaba Indianos Jaumas y lo puso en la contraportada. ¿Cómo? Indiana Jaume. Indianus Jaumas. Yo Indianus soy Jaume. Jaume, pues Indianus Jaumas. Sí, es algo que lleva arrastrando desde que era un niñato y aún sigue. Yo entonces tenía pelo y me dibujaba como un super... Bueno, es que ahora no tengo pelo, ahora estoy... Bueno. Bueno, entonces me dibujaba como un héroe machote en plan Indiana Jones. Y ahora soy machote pero calvo. Indianus Jaume. Sí. También hacía Miguel ¿Y eso con qué Admiraba edad? a Miguel Bosé y también hacía Miguel Jaume. Y yo qué sé. O sea, Jaumes Bond. o sea, básicamente jaumizabas Todo. cualquier Sí. héroe o referente pop que a ti te gustara. Sí, no sé si eso es tener mucho ego o qué. Sí, que sí estaba buscando tal, pero sí. Alguien pregunta, ¿esto es la Llama Store? Sí. Ah. Esto es la Llama Store. Eso es directo de YouTube. Estos son directos de gente de Twitch preguntando, que os saludan. Hola, buenas tardes. De Fibla Brothers. Hombre, dice tienes el Twitch de alguien. color blanco. No, es que no es Twitch, es otro programa. Vale. Sí, ya lo sé. Con Y Caster. alguien pregunta, ¿esto es la Llama Store? Sí, StreamYard. esto es la Llama Store, que no lo hemos dicho, pero bueno, pone aquí la llama. Entonces tú jaumizabas cualquier cosa que te gustara. Sí, Sí. menos los cerdos, eso no. O sea, digamos, igual veías, claro, cosas de nuestra época, que debemos tener la misma edad. Michael Jaumas. Michael Jackson era Michael Jaumas. Sí. Nos estamos desviando un poco, pero sí, Sí. hacíamos esas Sí, o cosas. sea, Bueno, cualquier... Quiero saber, no, quiero una lista completa. Quiero una lista completa de Bueno. todas las personas que jaumizaste. Jaumes Bond, Michael Jaumes Jaumas, Bond, Miguel Michael Bosé, Miguel Jaume. Y Llevamos 4. sí, el Indiano Jaumas. Indiano Jaume. El que al final cogió 5. más importancia fue Indiano Jaumas. Es el que mejor suena, Sí. Indiana Jaumas. Y Sí. se quedó, al final acabó, primero era una parodia de Indiana Jones, el personaje, pero acabó desvinculándose totalmente. Al final era otro personaje con entidad propia. Al final no era tanto Indiana Jones como Jaume, ¿no? Sí, era más Jaume. Os hablamos de 5 personas. Vale, entonces tú ibas creando monigotes y tú los escribías, Raymond. Sí, hice esa viñeta cuando iba a la También los ESO. dibujaba.
Y sí, él luego lo mejoraba porque mi calidad de dibujo no es tan buena. Y nada, a partir de ahí le hizo gracia, salió una especie de concurso para el Salón del Cómic De Cornellá, creo. de Cornellá o algo así, donde empezó aquí, ya empezó esto. Empezaron ¿cuántas páginas son? Las primeras 8 páginas. Las primeras 4 o 5 páginas fueron para el concurso de cómic de Cornellá, que no ganamos. Y Justamente y eran siempre. como un poco el origen de Super Pork, que empieza aquí en un matadero, los llevan a los cerditos. Lo estás viendo tú, los demás no. Bueno, ya es que no lo van a ver. No lo van a ver porque además la cámara está muy lejos, no pasa nada. Lo fácil, lo que tienen que hacer es igual comprar un ejemplar y así lo pueden Sí, seguir en directo. exacto. O sea, era como una versión corta del origen que luego lo ampliamos. Le pusimos como muchas más páginas. Sí. Es curioso porque cuando él creó al personaje, cuando él empezó a hacer historietas, él hizo como una parodia a Superman. Era un cerdito que trabajaba en una oficina, se ponía gafas y entonces no lo reconocían, era lo mismo que Superman. Pero cuando yo quise hacer historias y hacerle el origen verdadero, pensé de otra manera. Pensé en un cerdo real que pasaría si tuviera superpoderes. Que sigue siendo un mundo de dibujo animado, un mundo cartoon, pero sí que es como un poco más realista pensar qué pasaría si a un cerdo le dieran poderes, qué haría con esos poderes, salvaría a los animales, no sé, algo así. Uy, ha llegado nuestro público. Ha llegado vuestro público, sí. Bueno, alborotadores, punkis, antisistema. Atraemos ese tipo de seres. Esto nace para un concurso de... Las bueno, 8 no nace primeras para un páginas. concurso, es decir, que vosotros ya teníais el personaje, Sí. lo presentáis en un Aprovechamos concurso de este Cornellá. personaje y toda la historia esa que te hemos contado antes para hacer esto. ¿Cuántos años de viñetas hay aquí? ¡Fua! Esa pregunta es muy Tú piensas que cabrona. el número 1, estos son tres números de fanzine que salieron, recopilados. Pues mira, el primer número salió en el año 1997. Segundo número, tardé un poco, creo que ya empecé en el 2003. 6 años, bueno, a ver, los fancineros, que sí, tienen su ritmo. Sí. Sí, sí. Y el número 3, 2010. O sea, son muchos años, 3 números. Sí, pero piensa que estamos en el 2021, o sea que han pasado ya 11 y aún no está el número 4 ni de asomo. Pero he hecho una estratagema para tener ya listo la mitad del próximo número. O sea, de una Pero tacada- ¿cuándo va a salir? Lo digo porque sería una pena dejar viejo esto que es No, esto el año que viene lo tenemos. El que año es que una viene edición tenemos- completa, digamos, unas obras completas, es un compendio completo de Sí, ¿no? Y Superport continúa, le falta. y le falta. Sí, sí. Pues mira, resulta que el Indiano Jaumas tengo también una serie de aventuras que como yo tengo como un universo Marvel pero mío, que le llamo universo Chusca-Trusca, pues están en el mismo mundo, el Indiano y el Superpork y Pera Micho y todos estos están en el mismo universo, ¿no? Entonces, las historias que tengo del Indiano, las últimas historietas que tengo, están mezcladas con Superpork y van a salir en el próximo número Superpork, se van a mezclar. Entonces, con las historias que tengo del Indiano más las que voy a añadir, ya tenemos el próximo tomo, tenemos la mitad ya hecho. Vale, ¿qué tipo de historias encontramos aquí? Para mí que no sé nada. Es el origen de Superpork, desde que empieza hasta sus primeras aventuras. Sí. Es que es de hecho... Pero el tipo de historia. El tipo de historia es tirando a casi un defensor del planeta Tierra, la naturaleza, el medio ambiente. Básicamente es eso. Es personaje. drama, comedia. Es drama, a la vez es parodia. Hay un poco de... Pero es bastante dramático. O sea, es muy épico, dramático y puntos de humor por el simple hecho de que sean cerdos. Porque nos encanta el gore. Gore, Guy Gore también. Es un poco gore. Para niños. Gore para niños. Hay claro, yo lo estoy buscando, ¿qué tipo de villanos hay? Porque aquí hay un cerdo Hitler. El villano, hay varios villanos. Los principales villanos son la industria cárnica, que son los que están haciendo experimentos con la carne, que al final, por culpa de eso, nace Superpork. Sí, claro, no, centrémonos en esto Sí. y ahora vamos a los villanos. ¿Cómo nace Superpork? ¿Cómo se explica dentro de la mitología de la serie que haya un superhéroe que es un cerdo? Bien, están unos cerditos de granja, los llevan a un matadero y uno de ellos lo necesitan para hacer un experimento. Y cogen, en el momento que van a
los villanos, digamos, los trabajadores de la industria cárnica van a buscar al superhéroe voluntario, por así decir. ¿Al superhéroe voluntario? Ay, espera, se me ha ido la olla. Van a buscar a un cerdo voluntario, Un cerdo voluntario que no es voluntario. para que se someta a ese experimento. Bueno, no van a buscar un voluntario, van a experimento buscar que a lo un mejor cerdo. es, yo qué sé, pues encontrar un chopet especialmente como quien sabroso. coge un conejo para probar maquillajes y cosas así. Sí. Sí, perdón, que no voluntario no es, van a cogerlo involuntariamente. Sí. Hacer aquel chopet que vendían con la carita de Mickey Mouse, Exacto, cosas así, pues cosas así aberrantes que la humanidad no debería conocer. Para experimentar con él y probar, conseguir que la carne de cerdo tenga otros diferentes sabores. Claro, sí, o sea, cosas que... Básicamente, pero hay un problema, hay una confusión que en el cómic se ve y se explica por qué pasa, que en vez de conseguir carne tutti frutti de diferentes sabores, consigue superpoderes. ¿Cuáles son los superpoderes de Superport? ¿Son los mismos que Superman? ¿Volar? ¿Superfuerza? Me voy inventando poderes sobre la marcha según hacen falta. Como los niños cuando están jugando de Sí. no, nueva norma. Pero los de Superman los tiene poder de volar, pero luego tiene algunas diferencias. Por ejemplo, tiene presentimientos, como que puede ver visiones de cosas que están pasando. Spiderman. Sí, sentido porcino. No, porque es como... tengo más bien el gran héroe americano, que él veía lo que pasaba en Es otra verdad. parte. El gran héroe americano, para quien nos esté viendo y no tenga 40 años, es una serie de cultos sobre una suerte de Superman. Era una serie de los 80 muy divertida. Muy buen guión. Muy buen guión. Actualmente la ves y dices... Sí, ha envejecido muy bien. Sí. Demasiado. No como nosotros. Luego tiene rayos... En lugar de tener rayos láser, lo que saca es directamente fuego por los ojos. Ajá. También hace linterna con los ojos, hace luz. Es que básicamente lo que pasa con Superport que es que ni él mismo conoce los poderes porque se ha visto envuelto en esa situación y Claro, se está es verdad. descubriendo a sí mismo. Se está descubriendo. En ese Bueno, sentido se parece a gran Tiene héroe un- americano. también tiene un punto de búsqueda espiritual, ¿no? De sí mismo, porque Sí. hay un momento donde le disparan no sé cuántas balas, de repente le atacan y tal. Ahí. Sí. Y ves ese momento como Nirvana, ¿no? Sí, Que, sí, que él sí, mismo está descubriendo esto en ese momento. Hay una pirámide espiritual que le protege e impide que le den las balas. Todavía no sabemos por qué. Estamos pensándolo. Yo sí que lo sé, pero bueno. ¿Tú sí lo sabes? Bueno. Sí, ya te y lo luego contaré. hay, de hecho, hay un momento en que él encuentra el traje de Superpork y no se sabe todavía de dónde viene. Tenemos diferentes ideas para explicar de dónde viene. Bueno, oye, pero al ritmo al que vas sacando Es como volúmenes... un mago explicando los trucos. Claro. No se dice eso. No se dice, pero bueno, o sea, de aquí a que publique ese volumen, o sea, la igual... gente habrá olvidado esto. Claro. Sí, claro. Buena pregunta. Preguntan, ¿quién gana? Por cierto, si alguien aquí tiene cualquier pregunta en cualquier momento, no esperéis al final, interrumpid directamente, porque si no estoy dando prioridad al chat y la gente que está en el chat son escoria, o sea, prefiero dar Sí. prioridad a vosotros. Sí, claro. Pregunta, dibujante de mierda. No, dibujante de mierda XX, yo lo he leído como dibujante de mierda. ¿Es algo que le dicen a él o...? No, os pregunta a los dos. No, es el nombre del usuario. ¿Quién me llama usuario, es el dibujante? nombre del Estaba a punto de sacar el usuario. machete que No, me hombre. en un barrio, ¿sabes? No, Dibujante claro. de mierda. Hijo de Pregunta dibujante de mierda. Ah, 2 vale. puntos. Ok. ¿Quién gana en una pelea hostia limpia? ¿Goku, Superman o Superpork? Ostras, muy A buena ver, pregunta, ¿eh? Superpork, por supuesto. El único que puede ganar a Superpork es One Punch Man. El único. One Punch Man. No, Los ¿por, demás- qué, ¿por qué One Punch Man? Porque es así. Él con un solo golpe te mata y te gana. Es así. No, pero a Superpork no. Sí, a Superpork No sí. por la pirámide. Que sí. La pirámide le protege, no le toca, no puede tocarle. One Punch basa todo en tocar y si no puede tocarle porque hay una pirámide, Cierto. Buen ni giro. siquiera One Punch Man puede. Sí. Depende. Entonces. Hablemos de los villanos, porque yo ojeo aquí y lo que veo es mucho nazi. Sí, y es que a mí no los- me parece bien que se frivolice. El que los nazis, ¿no? Ay, ¿No te Dios gusta que mío. nos metamos con No, ellos? hombre, sí, claro. Eres un hijo de la generación de cristal. Sí, te no, ofende por tampoco, cualquier no. cosa. No. Ofendidito. Ay, Dios mío, no. Hay mucho nazi. Es que Mira tu país, amigo. el científico que trabaja para la industria cárnica creando experimentos con los cerdos tiene un hermano gemelo que es nazi. Nazi, pero nazi convencido. Sí, muy, sí. muy No, nazi. son, los nazis que salen son El nazis. otro, el primero, son dos hermanos. Uno es el más listo, el más preparado, y el otro es como el que ha hecho lo que ha podido. Y ese trabaja para la industria cárnica. Sí, pero digamos que ese tiene simpatía por lo nazi, pero no está tan implicado con el tema. No. Sí. Es que es una revista, no es un nazi convencido. Sí, Y entonces, es un bien queda. Es un bien queda. Sí, bien queda con el nazismo, pero no. Sí, no. entonces el nazi
tiene una fórmula con la que quiere hacer un clon de Adolf Hitler y añadirle superpoderes rollo Superman. Todos los superpoderes de Super Pork iban a ir a un clon de Hitler. ¿Qué pasa? Que por un accidente los poderes van a Super Pork y el clon de Hitler nace con genes porcinos. No, con genes de sabor a tutti frutti. Sabor a tutti y a Sí, sí. pues si no, porque sale con nariz de cerdo. Sí, porque se confunden. O sea, el preparado que tenían cada uno para hacer su experimento se entremezcla. Y el que iba a hacer la carne de multisabores crea un super cerdo, y el que iba a hacer el nuevo Hitler superpoderoso crea un Hitler con sabor a tutti frutti. Y nace que es un Naziman. Hitler Que tiene cerdo. todo sentido. Que es un Hitler cerdo. Sí, es Hitler cerdo. Bueno, Es- no lo estáis viendo porque está muy lejos, pero lo estoy Sale en la enseñando. portada también. Y Es que sale en Naziman. la portada Se también, llama aquí con Naziman. unos ojitos Naziman. Que Naziman es curioso porque hemos querido darles una oportunidad a los nazis. Me hace gracia porque aquí se le ven las... O sea, está como Naziman, en plan monstruo, Sí. va a atacar y se le ven, está levantando las patas como... Pues caminando como un nazi. Y Sí. le han puesto, para que quede muy claro, esvásticas en la suela. Sí, hombre. Cosa que me parece un detalle muy guay porque, Bueno. claro, dejaría Dejaría claro. esvásticas en la Exacto, arena. en cada Tú paso dirías, que da. Hostia, han pasado un nazi. Pero eso era así, ¿no? Los nazis tenían la esvástica en la suela. También. Yo creo que sí. Bueno, eran muy, Bien puede ser. Bien puede, esos hijos de puta hacían eso. Eran muy reconocidos, ¿no? Estaban, Su el moda y diseño todo era eso. muy bien trabajado ahí. Sí. ¿Cómo se llamaba el tío este? De Tarugo Boss lo hacía. Exacto. sí, el- sí, el- sí. Tarugo Boss. Sí. O sea Y que- entonces, a mí que los villanos sean nazis me parece muy bien. Creo que Yo sí, porque me es gusta que no hay Indiana nada- Jones, es mi gran Sí, sí, cosa. sí. No hay nada por encima. Hippies. Y Tal vez están ahí también. sí, están ahí también igual. Hippies también salen y no son villanos, son víctimas. Un hippie víctima. Claro, jamás. sí, es que al lado de los nazis, claro. Bueno, y eso, los villanos... Naziman, como sí, es la creación del villano, pero no es de por sí, de principio no es un villano. Este Hitler nazi que ves, de principio es como un Frankenstein perdido, desamparado, buscando amor. ¿eh? En el principio él todavía no ha desarrollado su nazismo, aún, pero lo lleva en la sangre, así que próximamente ya veremos que la cosa se va a complicar. Porque Superpor le adopta. Superpork adopta a Naziman. Sí, Sí, Superpor porque se ve identificado, es como Ya, el claro, reflejo del espejo. sí. Él también es una víctima de la creación de los humanos. Exacto. Sí, claro, pero es un nazi, ¿Qué? ¿no? Sí, pero Superpor no No. sabe nada de nazis, ni de la historia de los humanos. Exacto. Aún no. En ese momento, cuando No, le no. dice, vente a vivir, es que tienen una isla tropical Sí, la he visto. donde salvan a los animales, los meten ahí, animales víctimas de laboratorio, monos, yo que sé, cabras, Sí. Sí, gallinas. sí, no, he visto la isla que tiene forma de cerdo. Sí. Se llama Isla Porcón. Y además es como un cerdo calavera. Sí, sí, no habéis querido renunciar a nada, cosa que me parece muy Eso bien. es un poco homenaje al hombre enmascarado que vive en la isla Calavera. Y de Phantom. y aquí está el fandom Y- de Superpork. Si tienen unas hawaianas, siempre les reciben. Eso Sí, es algo Un que... poco machirulo, ¿no? Todo esto. Es un poco Bueno, machirulo. claro, pero- es que piensa que esto tiene 20 años. Sí, no lo sabíamos en esa época. Claro. Qué Bueno, me bien. hace mucha gracia porque ya tienes planeados las nuevas tramas. Sí. Sí, tenemos un montón de ideas. Estuvimos hablando hace un mes y pico y ya tenemos trama para el siguiente cómic completamente. Y además tenemos la trama y algunas canciones preparadas para un musical de Superpor. Sí. Pero Y eso. queremos hacerlo, pero nos falta a lo mejor conocer a alguien del mundo del teatro o del mundo de los musicales que quiera apostar por Superpork Bueno, quizá y no es broma, ¿eh? Tenemos ideas No, muy si me lo creo, buenas sí. para De eso. hecho, quiero decir, ahora de aquí un rato, de aquí unos minutos, si nadie quiere abundar en el tema, que esto no lo he dicho porque presento muy mal. No, O sea, lo hacen. A mí me está gustando. No he hablado, o sea, no he explicado la mecánica de la presentación, que es, vamos a hablar de Superpork, cómic del que yo no sabía nada y ahora sé mucho. Demasiado. Y luego había un concierto de chuscos, Sí. que yo he tuiteado antes la setlist en Twitter con las canciones, Ah, muy bien. que entiendo que sois vosotros. Sí. Quiero decir que con eso lo que quiero decir es que entiendo que haya que tengáis material para un musical de Sí, Superpork. claro. Sí.
¿No sería más natural pasar primero por el blockbuster, o sea, la peli, y luego el musical, y luego el espectáculo sobre hielo, y luego ya merchandising en cereales? No, mejor primero el musical. Es más fácil que saltes al cine después de una obra de teatro, creo. Sí, con la tienda de los horrores pasó algo similar, ¿no? Y hubo una radionovela también, se hizo. ¿De Superport? Sí, se hizo. ¿De Superport sí son las radionovelas? Sí. Uy, problemas. Este no lo sabe. Oiga. ¿Y dónde están mis beneficios? Están en iTunes, ponéis Superpork y sale. Pasa Hay que- alguien que dice, qué pena lo de José Luis Moreno, sería un buen aliado para el musical. Hombre. Cierto. Sí. Yo a veces hago un poco de José Luis Moreno, saco los muñecos y eso. Hola amigos, soy yo. Soy Blas. No sé si podrías meter a este personaje, no lo llamemos Blas por problemas ¿No? de derechos de autor, llamémoslo Blos. Esto es para o porque Lucas. también es nazi. Ahora ya hay 15 abogados escribiendo. 15 abogados escribiendo. No. No, bueno, es que era para una canción que íbamos a hacer de Si no tienen otra cosa que hacer, pues se escribe. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre Superpork o necesita argumentos para invertir los... Está el editor por ahí. ¿Cuánto vale? El castellano vale 8 euros y el catalán, que es en tapa dura y súper lujoso, Sí, hablemos de las dos ediciones. vale porque 15. Entiendo que... podríamos haber hecho la presentación en catalán. Entiendo que la versión original era Superpork en catalán. En catalán, sí, la original. Eh, Nació en catalán. Nació en catalano y, Hermano. y ahora que se ha hecho el compendio completo, está en castellano y en catalán. Sí, primera vez que se traduce al castellano. Es que resulta que el editor, cuando lo editamos, él quería hacer como una guía, que ya una vez lo publiqué con una guía para leer lo que eran los textos, y ponía página a página lo que tenías que leer, tenías que mirar página 1, tal. Y él lo iba a hacer, pero al final dijo, bueno, en lugar de hacer eso voy a hacer el fanzine de regalo en castellano. Y luego quedó tan chulo que le digo, ¿qué de regalo? Vamos a venderlo separado y ya Claro, está. claro. Y entonces vale 8 euros en castellano, 10 euros en catalán. 8 en castellano, 15 en catalán. 15 en catalán. Sí, porque esa edición... Es No, deluxe. es una edición muy buena, como puedes con ver, tapaduras. sí, fíjate sí, que sí. guardas. Sí, no, es bien. Este no tiene las guardas. Sí, al final hay una. sí hay una. Sí. Y este tiene algunas extras, como estas páginas con algo toques de color. Sí, no, este es más cuquito. es Y más este tiene cuquito. también las portadas originales ¡Hola, qué a todo chula! color. Las portadas originales son muy guays, las portadas originales, ¿eh? Sí. Son muy guays. Sí, porque no las dibujó él. Hola, claro, es que no hay que trabajar con hermanos. No hay que trabajar con Esta hermanos sí la he porque hecho yo, no está tan mal tampoco. porque no está tan mal, pero las otras son más chulas. Quiero decir, ¿Cómo que porque, más? A mí me gusta más esta, las otras son más. Ahora esta me gusta mucho, Las otras son más. No, esta está muy bien, pero las otras son más pintonas. Sí. Claro. No, es que porque esto- me gusta, como los de Marvel, que fichan un artista diferente, que te sientes luego estafado, que el de la portada no es el de dentro. Sí, muy típico. Pues así Sí, quería queríamos hacer. crear esa sensación en Sí, nuestro público. queríamos dar esa sensación de estafa que provoca Marvel. Bueno, pues si alguien tiene alguna duda sobre si aún está pensando si invertir o no 15 o 8 euros en Superport, levantad la mano y preguntadles a los autores cualquier cosa que tenga que ver o no con el cómic. Pueden ser marrullos de cosas de hermanos, Invertir Osborne. trapos sucios, cualquier sí, consejos de... Yo quería preguntarle a Jaume, que antes has comentado lo de... Vale, lo repito porque como no he entrado por el micro, básicamente la Vale. pregunta es que el origen es parecido al de Superman. Pregunta por la influencia de Superman en Superport. Bueno, tú lo has oído. Sí. No te estoy mirando, pero tú lo has oído. Y si los siguientes, en fin, la historia va a seguir también paralela al camino de Superman. No se parece. Básicamente no sigue historia. No se parece el origen a Superman. Le tiene un origen más parecido a un rollo Capitán América, por así decirlo, porque es un experimento. Sí, no viene de otro planeta, que tal. De momento, que se sepa, no. No, voy a hacer un pequeño spoiler. El traje, sí. Él no. El traje, sí. Hostia, esto es muy fuerte, ¿eh? Acabo de hacer un spoiler del número 2. El traje sí que viene de fuera del planeta Tierra, pero el personaje en sí y cómo consigue los poderes viene del experimento este. En este sentido tiene un poquito, podríamos decir que puede ser que en próximos capítulos tenga algo más en común con Green Lantern. Toma, está soltando spoilers todo Ah, el rato. muerte, yo he sido más sutil. Es que todo el rato, o sea...
Es el actor de Spider-Man que soltaba spoilers en todas las entrevistas. Está haciendo lo mismo. ¿Cómo se llama? El muchachito El muchachito, sí. Hombre, Sí. Porque es un niño. El de lo imposible, sí, es igual. Tom Holland. Tom Holland, eso. Que soltaba spoilers de... Sí. Que yo creo que lo hacía adrede. Pero bueno. Yo creo que sí, que todo es una pantomima. A lo mejor el primero no, pero a partir de ahí vio que eso, como vieron sí, que le causaba likes. gracia y que tal. No, que es humano y se equivoca. Pues claro que es humano. Es subnormal. Es como la Sabrina esa que se le salían las tetas, que te querían hacer creer que era todo accidente y nada, no, estaba pensado. Hay un equipo de marketing detrás. Exacto. O sea, se parecerá más a Green Lantern, ¿eh? Un poquito. Un poquito. Pero Bueno, hay muchos tendrá que toques se de... Claro, pero es que vamos a ver, en algún momento tendrá que dejar de adoptar nuevos superpoderes. Digo yo. No tiene por qué. No tiene por... Hombre, Superman sí, nunca... porque es que- ¿Sabes los poderes que tiene Superman? No, Superman vuela, superfuerza, No. rayos así con los ojos de rayos X. No, cuéntale. Que No, Superman tiene no un sabe. mogollón de poderes. Que, bueno, en la época de los años 50-60 se inventaban poderes a cada capítulo. O sea, el poder de congelar. Mira, en las películas... ¿Poder de incluso- congelar? No, eso ahí me estás. Ahí En la- pongo yo. Tienes mi que ver la límite. película. Sí. En la película congela un lago. En la película congela un lago. Soplando. Ah, sí, que sopla, sí. Y también en la Amigo. película tira atrás tenga la menos Tierra de y 40 rebobina el años, tiempo. para quien tenga menos de 40 años, hay unas películas de los 80 que son realmente buenas de Superman y congela un lago. Lo digo para. También en la serie nueva de Y- Lois y Clark congela un lago. Ah, esa no la he visto. Y con lo que decía él, también en no sé en qué película empieza a dar vueltas al planeta para que el tiempo vaya hacia atrás. En Superman, Ahí la sí, primera de yo Superman. eso Es era una un gran niño. moflada, pero está guay. Ahí yo era un niño y dije no. Eso se lo inventaron en la Aquí peli, creo, no, ese poder. Esto no. Aquí pongo mi línea. Aquí pongo mi línea de la credibilidad y ahí me bajé yo de Superman siendo niño y del cine. Perdí la ilusión completamente. Me pareció. Ay, Tenemos una pues si le pregunta. Superport recuperas la ilusión, seguro. Gabriel Nieto desde YouTube pregunta: si uno se mete mucho en la historia de Super Pork, ¿corre el riesgo de dejar de comer bacon? O sea, entiendo. De hecho, sí. Hay muchos... Bueno, me acuerdo una vez que en los años... Tengo algo que decir de esto, pero que termine. No, sí. Ah, vale. En los años 90 publicaron en El Víbora una reseña de Super Pork, ¿vale? Y me escribió muy emocionada una chica vegana. Y yo le contesté, me dijo, ay, muchísimas gracias por hacer esto, por los animales, no sé qué. Le contesté, bueno, muchísimas gracias a ti, no sé qué, pero ¿quién se resiste a un jamón o algo así? Le dije en broma. Y nunca más me volvió a escribir, creo que se sentó muy mal. Jairi Pic dice: ¿Es incompatible comer animales con leer Super Pork? Pues no es incompatible escribir el cómic y comer cerdo. O sea que... Claro, es un buen argumento. Yo siempre tengo como objetivo algún día ser vegetariano. Tal vez en la próxima vida o algo No así. sé cuándo lo conseguiré, pero... Hay... Y con esto ya termino y os dejo y doy paso a De Chuscos, que os sentéis aquí y yo desaparezco. No vas a quedarte a ver. No, o sea, aquí es que va a ser muy incómodo que vosotros estéis actuando aquí y yo esté aquí encima. No, pero ¿No? en el público. No, me quedo claro. Sí, vale, porque vale. sí, aparte tendría que venir a finalizar transmisión. Vale. Pero y apretar el botón. ¿Cuál es el de las? Ese. No, este no. Ah, ¿no? Ese, el de las cosas incómodas. No, este. Tendría que venir, cuando acabéis tendría que venir a apretar este botón. Vale. Bueno, pero en cada canción. Entonces, sí, me quedaré por aquí. La última pregunta que os iba a hacer, a no ser que alguien me interrumpa. Y No se van a atrever, nadie se atreve a interrumpir nunca. O alguien no quiere hacer tanto una pregunta como una reflexión, que eso también es bienvenido. Di. Si harán multiversos como ahora es la moda. Es lo que iba a preguntar. Bravo, ¿Sí? Bravo, sí. ¿Eso ibas a preguntar? Sí, claro, sí. Pues sí. Multiversos. Claro, pero en el número 10, imagínate. Sí, el número 10. Y Claro, contamos es que sale piensa- cada 10 años. Piensa que llevan 20 años y han sacado esto, con lo cual... Bueno, no digas esto que suena un poco como... No, bueno, claro, esto que sí. Ya, No, suena pero muy ahora- mal, suena muy mal, pero... No, pero quiero todo decir, depende el ritmo de- de publicación es lento. Todo El depende viernes de la estamos- repercusión de Eso ese sí, tomo. pero es que nosotros tenemos esta filosofía de vida No, y sí, a mí me parece bien. plasmamos. A mí me No, parece pero bien. si este número tiene éxito, nos prometemos
esperemos que para el año que viene ya haya un número 2. Obviamente. Sí. De repente hombre, o los chuscos. Claro, también. que estamos en Spotify, los chuscos también. Si alguien quiere escuchar. Bueno, pero eso ahora lo escucharemos. De hecho, me parece muy buena introducción. Vale, Los sí, chuscos, o sea, vamos que- cerrando, que Sí, si no, sí, no paramos nunca. Sí, claro, yo es que puedo, o sea, me gusta mucho mi voz y me escucho, entonces podría estar aquí mucho rato. Yo Bueno, te he pues, visto en los anuncios de La Llama en Facebook. el de la llama School. Sí, que la gente se mete siempre contigo, de tu pelo. Sí, bueno, hay gente que tiene envidia. Sí. Hay gente que tiene, porque tengo un pelo bien bonito y Todos lo calvos. dejo salvaje. Lo dejo Hemos porque hecho es una imposible canción. de domar. Es imposible de domar, entonces salgo en anuncios de la llama School, es cierto, y van saliendo. Sí, es verdad. Vale. Pero bueno, no hablemos de mí, por favor, hablemos de chuscos. Vale. Os ponéis aquí, yo voy haciendo tiempo mientras y luego ya Vale, os doy paso, ¿vale? Vale, pues vamos. Vale, lo que voy a hacer es. No quiero volver a sacar. Ya, cuando te quitas el auricular es una mierda, Sí, es como volver a Es como- la mierda del mundo de Sí, siempre. sí, sí. Barcelona. Gràcies, Barcelona. Fins després. Bueno, pues... hola, amics, som els xuscos i anem a fer... Sí, sí, aquesta és l'energia, molt bé. Vale. Aplausos. Hola, amics, som de xuscos. Bueno, jo soc... començarem per ell. Ell és el meu germà, en Raimon, i jo sóc en Jaume, que també sóc el seu germà. Sí. I junts formem un grup mític que es diuen de Xuscos, que va néixer a Badalona l'octubre de l'any 2007 o alguna cosa així, més o Per menys. culpa de YouTube. Per culpa de YouTube, sí, vam néixer a YouTube. I a partir d'allà vam fer el salt als escenaris i aquí estem, per fi, a la cúspide de la nostra carrera. Presentant el Superporc, que també és un còmic editat per nosaltres, dibuixat i ionitzat per nosaltres. Ho tornem a dir per si encara no havia quedat clar abans. Doncs avui volem amenitzar la vetllada amb algunes cançonetes. Quines cançons? Tenim aquí un programa que diu les cançons que hem de cantar. Com hacer un huevo frito. Vale, doncs m'he de canviar de gorra. Bueno, de fet, aquesta al meu cap ja sembla un ou fregit, però... Un ou dur més aviat. Un ou dur, sí. A veure. Aquesta és una cançó que... Bueno, sempre quan escoltem cançons del rock and roll, quan escoltem música de moda, sempre pensem que li falla alguna cosa, que li falta una utilitat, no? Que li falta que serveixi d'alguna cosa, que t'ensenyi alguna cosa. I aquesta cançó està feta amb aquesta idea, ensenyar a la gent a fer-se un ou ferrat. Es diu ¿Cómo hacer un huevo frito? Una canción para aprender a hacerse un huevo frito. Venga, vamos para allá. Ai, Déu meu. Yo en esta canción solo hago los coros, ¿vale? Ese es el problema, que la recuerdo así, pero bueno, es igual. No pasa nada. Gira el botón que enciende el gas. Prende una cerilla y acércala. Luego verás cómo el fuego crece y se sostiene el solo. Será el momento de poner la sartén con un chorro de aceite y deja que la magia haga lo demás. Y deja que la magia haga lo demás. Ten cuidado y presta atención. Ahora viene el momento más chungo. Entra en juego el huevo. Casca el huevo, rómpelo. No tengas miedo, ábrelo con cuidado y échalo al fuego. Casca el huevo, rómpelo. No tengas miedo, ábrelo con cuidado y échalo al fuego. No me acuerdo este trozo. No lo
dejes mucho rato si te gusta mojar el pan. Aunque a algunos les gusta duro como la piedra, es cuestión de practicarlo. Si tú quieres podrás lograrlo. No olvides que un huevo frito puede cambiar tu vida, cambiar una vida. No olvides que un huevo frito puede cambiar tu vida, cambiar una vida. Era salvar, ¿verdad? Salvar. Los chuscos, no decepcionen. El día que hagan bien una canción los chuscos, decepcionaremos. A la guitarra, Raimón. Ya lo escuchando. Las voces, Raimón y Jaume. Yo de mayor quiero ser dictador. Mira, más nazis. ¿Nazis dónde? El dictador, la canción. Ah, vale. Ahora viene una canción que se llama Yo de mayor quiero ser dictador. Vale, pues un momento, ¿cómo hago esto? Esta canción, me voy a poner esta gorra, esto es lo más parecido que he encontrado. Només semblant que he trobat una gorra de dictador, ¿vale? És una boina, però bueno. I després tenim... Volia cantar la primera estrofa amb aquest ninot. Però és que no pots, amb el micro a la mà i tal. Bueno, vaig intentar-ho. Bueno. Espera, mira. Vale. Más o menos se puede. Sí. Vale. O sigui, no, un fil a la boca i has de cantar, i tu ets el que canta més en aquesta cançó. Jo crec que puc. Ja estàs ja. No expliques res, a la pela. Bueno, és una cançó que va dedicada a la classe política, als militars i als il·luminatis que estan a l'ombra. Sí. Va per vosaltres, il·luminatis, xupeu-vos aquesta. Mama! Però... Vols intentar com a mínim anar compassat amb mi? Com a mínim. Bueno, vinga. Mira'm els ulls, Salat. ¿Cómo? Ah, sí. Ya. Mama. Espera, perdona, que estaba... Es que me he liado poniéndole el micro a él. Ahora sí. Venga, va. Mamá. Yo de mayor quiero ser dictador. Para ir de flor en flor entre llampos de dolor. Quiero alzar alta mi mano, quiero cortar por lo sano. Ahora ya dejo el muñeco, ya he hecho el chiste, ya está. Ahora sigo yo. Quiero ser un gran tirano y expulsar a los foranos. Llevaré gorra y mostacho que me harán sentir macho. Y un uniforme con medallas y unas apretadas mallas. Mamá, yo de mayor quiero joder al trabajador, recortarles los salarios, tocarles huevos y ovarios. No sé si iré del palo comunista o tiraré por ser un fascista, pero supongo que seré racista y odiaré a los anarquistas. Es el mejor deporte, causar destrucción y muerte, inaugurar pantanos y
desgarrar algunos años. Mamá, yo de mayor vestiré a mis ministros de Christian Dior, tendré un sueldo vitalicio y me follaré al servicio. No, si te'n recordes. Quiero... ¿Cómo era això? No sé, no penso ajudar. Quiero... ¿Cómo era? La frase. Quiero controlar los alimentos. Quiero controlar vuestros pensamientos. Adulterar los alimentos. ¿Adulterar? Quiero adulterar los alimentos. Quiero controlar los pensamientos. Vuestras vidas me importan un pimiento. Quiero nadar en billetes de 500. Es el mejor deporte, causar destrucción y muerte, inaugurar pantanos y desgarrar algunos sanos. Mamá, yo de mayor vestiré a mis ministras de Christian Dior, tendré un sueldo vitalicio y me follaré al servicio. Ahora me he acordado. Quiero tocar Ya está, todo el día. Bueno, y esto ha sido nuestro éxito. Yo de mayor quiero ser dictador. Ensayamos en directo siempre, ese es nuestro estilo. ¿Para qué ensayar en casa? En directo. Bueno, va, ara anem a cantar una cançó. Aquesta vegada passem al català, la nostra llengua materna. Los veus s'inforen. Les veus s'inforen. Molt bé. Anem a cantar una cançó que es diu Només va ser una nit. És una cançó que explica una experiència que no té res a veure amb mi, però bueno. Només va ser una nit, Anna, vale, perdó. Com? No, que estava pensant en la de la ranxera. No, després. Vale, Aquesta ve ok, després. perdó. És una cançó que explica una anècdota de la vida d'un conegut meu, que, bueno... Però bueno, l'explico com si fos la meva pròpia vida, perquè em va commoure tant. Són persones sentides. Eh? Que són persones sentides. Són persones Som sentides. empàtics i fem nostre el que no és nostre. Sí. Jo, l'amic em va explicar que la història va ser un problema amb la parella, que un dia va arribar a casa, estava la llum del menjador molt baixa, la llum gairebé apagada, i es va trobar la seva nòvia allà observant-lo a la foscor, va engegar la llum, es va fotre un susto, i ja, amb la cara que ella feia, el meu amic va haver de dir: perdona'm, explica'm en què t'he fallat. No t'he mentit, ho sento, sisplau, entén-me. Digues, va ser per la nit que vaig passar amb elles, em sap greu. No em pensava que t'ho prendries a... Només va ser una nit, la carn és dèbil, nena. Només va ser una nit, la carn és dèbil, i em sembla que la teva comença a estovar-se massa pel meu gust bonica. I em penso que la teva carn comença a estovar-se massa pel meu gust bonica. No, nena, les calces que vas trobar a dintre del paquet de cereals
no tenen res a veure amb una de les meves conquestes. Venien amb la col·lecció de Frosties Bragas del Mundo. Sisplau, no em tiris la PlayStation per la finestra. Jo no t'he enganyat, mira, estava fent esport per la platja, simplement, ja saps que soc molt aficionat al jogging, i em vaig entrebancar, i hi havia una d'aquelles coses al terra perquè no prenguis el sol més enllà d'on volen els del xiringuito, i bueno, vaig caure de morros, hi havia unes joves turistes que passaven per allà, em van ajudar a aixecar, vaig tornar a caure, sense voler els hi vaig estirar el biquini, una va caure que semblava que m'estava fent allò una liposucció, una succió, però i justament va aparèixer el teu amic, l'Antonio, que va començar a fer-me fotos com un paparazzi, que aquest tio ja fa anys que t'estic dient que em va al darrere. Bueno, total, que tot és fals. No, sisplau, no, la PlayStation no, sisplau, els meus còmics, no m'estiris per la finestra, no, els meus tangues, no, sisplau, els meus tangues de lleopard, no. Ai, bueno, ja està, ja parem, Raimon, perquè aquesta cançó em fa patir molt. Sisplau. Perdona. Ja està. Bueno, hem passat d'un 2 a un 3-4. Sí, aquesta cançó l'hem fet a pitjor vegades, Hem passat molt pitjors que això i que... Avui estem frescos. No. I ara... Avui es resua, no sé si és per l'edat, es resua més. Sí, pot ser que sigui. Hòsties, quina gorra porto? Porto encara la de dictador, no, hombre, no, la dictador no. Ara m'he de canviar de gorra. Subconscient en 3, ja. Ara toca la ranxera d'autoajuda. Bueno, posaré la gorra normal de Superfort. La ranxera d'autoajuda. Aquesta és una cançó també en català que té un missatge que us emportareu amb vosaltres de regal. És el regal que us fem. Una altra cosa no, però un missatge per canviar-nos la vida sí que us l'emportareu. Es diu la ranxera d'autoajuda i tot el que diu és veritat. Com ho és, això? Vale, ja ho tenim. Quan estiguis trist i enfonsat, quan tothom et doni de costat, quan perdis la feina i quan no et funcioni l'eina, si el teu amor t'abandona o si tens cara de mona, si no passes per la porta o tens la mirada torta. Teniu la lletra aquí en els vostres flyers. Si tot surt malament i no suportes estar amb la gent, recorda aquestes paraules. Tot és culpa teva. tot és culpa teva. I de ningú més tens el que et mereixes. Tothom ho té. Dum, 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 dum. Xoc, xoc, xoc. Oi! Ja està? Volen comprar llibre, volen comprar. Anem a firmar ja. Vinga, va, sí, moltes gràcies a tots. Gràcies. No hem sortit. Aquí damos las gracias a la Llamastor por haber cogido la presentación de Superport y a los de Chuscos por haber deleitado. Sí, eso lo tendría que haber dicho que no vamos a olvidar en mucho tiempo. Y gracias a tu Brain por ser como eres y por todo también. Gira el botón que enciende el gas. Prende una cerilla y acércala. Luego verás como el fuego